Ya llega Democráticas, el canal político de Sumamos Mujeres. Un espacio de reflexión y discusión para las mujeres, hecho por mujeres. Todas las voces importan. Financiamiento político, parte 2. El financiamiento político tiene por objeto regular la actividad financiera de los partidos, movimientos, alianzas y concertaciones. Esta actividad financiera se da desde las internas partidarias y compete a las y los candidatos a los movimientos políticos y a los tribunales electorales partidarios, además de la justicia electoral como organismo de cumplimiento. Sobre el financiamiento político existen nuevas normativas que se deben considerar en todo momento. Veamos algunas de ellas diferenciadas por las responsabilidades de las y los candidatos, del movimiento y de la agrupación política, antes y después de las elecciones. Las y los candidatos, sean titulares o suplentes, deben antes de las elecciones elaborar dos tipos de declaraciones juradas requeridas en la ley. La declaración de ingresos y gastos de campaña, DIGC, la declaración de intereses económicos vinculados, DIEV. Esto se hace a través del Sistema Nacional de Financiamiento Político, SINAFIP, desarrollado por el TSJE, quien otorga un usuario y contraseña a cada candidato o candidata. Después de 10 días de las elecciones, las y los candidatos, habiendo o no resultados electos, deben elaborar su rendición de cuentas, ingresos y gastos de la campaña a través del SINAFIP. Los ingresos son todos los aportes, contribuciones y donaciones recibidas, las cuales deben estar respaldadas por los recibos preimpresos membretados del movimiento interno, al que pertenezca él o la candidata, y los egresos son los gastos originados en la campaña: alquileres, publicidad, comunicación, transporte, remuneración de personal, etc. Es importante recordar que las y los candidatos deben remitir los informes finales de rendición de cuentas a su propio movimiento interno. Por otro lado, el movimiento interno de cada partido también tiene obligaciones en el marco de la ley. Estos deben, antes de las elecciones, designar a un administrador de campaña, gestionar y obtener un RUC ante el Ministerio de Hacienda y habilitar la apertura de una cuenta única a nombre del movimiento interno. Después de las elecciones, el movimiento interno debe comunicar al Tribunal Electoral Partidario el cierre de la cuenta bancaria, elaborar y remitir el informe de rendición de cuentas del movimiento y un informe de rendición de cuentas de los y las candidatas. Esto debe realizarse 20 días después de las elecciones. Por último, la Ley de Financiamiento Político y sus resoluciones reglamentarias también disponen que el Tribunal Electoral Partidario debe, después de terminadas las elecciones, remitir al TSJE las rendiciones de cuentas de los movimientos internos y de los y las candidatas. Además, remitir al TSJE el informe de las rendiciones de cuentas que no hayan sido presentadas por los movimientos y candidatos y las medidas que se han tomado por esa situación en atención a la multa prevista en la ley, que asciende a 300 jornales mínimos. El TSJE publicará los informes de rendición de cuentas de los movimientos y de las y los candidatos 10 días posteriores a la presentación realizada, a libre disposición para consulta de la ciudadanía. Es importante saber que no se podrán aceptar contribuciones o donaciones individuales superiores a 10.000 jornales mínimos, unos 843 millones de guaraníes, ya sea de personas físicas o jurídicas. Todos los aportes superiores a 10 salarios mínimos, unos 21.928.390 millones de guaraníes, deben realizarse exclusivamente con cheques nominativos o transferencias bancarias. Te esperamos en nuestro canal de YouTube.